Barrio Conciencia. Sonríe, Cuéntanos. sonríe. Dientes nuevos. No, y había personas que salían, veías que salían corriendo a leer y regresaban con el comité y no, y hacían llorar a los chicos. A mí me tocó ver a un chavo, a una chica defendiendo su proyecto de doctorado llorando. Sí hay unos datos bien perturbadores. Yo me saqué de onda y me gustaría también comentarles pues una experiencia que Que no te falte calle. universo de alumnos estudiados, por ejemplo, en Colombia, fueron Barrio estudiados Conciencia. alrededor de 258 alumnos y el 31% de todo este universo presentó ideación suicida. Y bienvenidos a su programa preferido, donde los del barrio también tenemos doctorado. Así es. Así Doctor, es, bienvenidos a todos. ¿Qué pasó? Cuéntame. Barrio Conciencia. Los del barrio también tenemos doctorado. así es. Así es, Doctor, bienvenidos a todos. ¿Qué pasó? Cuéntame, doctora. ¿qué tema tenemos el día de hoy? Bueno, pues nada más, con relación al video anterior, nos quedamos por ahí un poquito picados donde estábamos hablando sobre la docencia del terror y nos quedamos un poquito picados porque sí lo tomamos como a cuestiones de broma, que es la intención de pues estos videos que hacemos, esta Me divulgación. parece Barrio que la Conciencia. academia o el sistema universitario premia mucho de pronto estos actos violentos, esta falta de autocuidado y romantiza muchas veces como el sufrimiento de toda gente, ¿no? Más en México, es como, y yo me iba sin comer y entonces también, pues no tenía para copias y caminaba no sé cuántos kilómetros y como que romantizamos mucho esta parte del sufrimiento, de la precariedad emocional, de la precariedad de pronto también, pues académica, ¿no? En cuanto a cómo accedes a estos recursos. Y me parece que hoy tenemos datos como muy importantes que compartir, a lo mejor un poquito ya más serios, pero que sí suceden en el barrio. O sea, así como de pronto el barrio se vuelve violento y lo romantizamos, la academia, la universidad, las escuelas, pues son un reflejo de lo que vivimos. Entonces, Héctor, platícanos qué encontraste. Fíjate que ese está muy chistoso, ¿no? Porque, bueno, lo que comentábamos la otra vez de cómo la forma en que nosotros nos dirigimos hacia los alumnos dentro del aula, comentábamos que luego un profesor que humilla, por ejemplo, a los alumnos, esos profesores piensan que por hacerlo son mejores que ellos, no sé, estas cuestiones, ¿no? Pero tampoco vemos esa cuestión o estos profesores no ven lo que pudieran estar viviendo los alumnos, ¿no? Entonces, por eso nos pusimos a investigar, la doctora Shaila y yo, y encontramos encontramos un artículo que está publicado en la revista latinoamericana de Enfermagem, algo así, se llama la revista, y habla sobre factores asociados a la presencia de ideación suicida entre universitarios. Este estudio está hecho en Brasil y en Colombia y habla principalmente que de todo el universo de alumnos estudiados, por ejemplo, en Colombia, fueron estudiados alrededor de 258 alumnos y el 31% de todo este universo presentó ideación suicida. Y en Brasil, de 637 estudiantes universitarios, el 7.5% intentó suicidarse y el 52.5% para la ideación suicida. ¿Por qué nos sacamos de onda con toda esta cuestión? Porque entre los factores que hablan, indican, por ejemplo, que los chicos pueden tener falta de esperanza, que pueden tener mucha impulsividad, agresividad, pueden estar relacionados cuestiones de familiares de intentos suicidas, consumo de estupefacientes, consumo de alcohol, también cuestiones relacionadas a orientación sexual, práctica religiosa. Y bueno, ahí cuando estuvimos buscando dijimos, oye, pero no se ve como que una influencia muy fuerte de profesores, ¿no?
Entonces, ya cuando nos dedicamos a buscar un poquito más, por ejemplo, en el 2022, hubo un caso muy sonado en Guadalajara de un profesor de cálculo en el bachillerato tecnológico en Jalisco, que fue vinculado a proceso porque provocó que un alumno que de nombre, a ver si ahorita lo encuentro, Edgar Osvaldo, por sus preferencias sexuales y algunas cuestiones relacionadas obviamente con cuestiones personales, como que era muy antipático y algunas condiciones de salud, este profesor lo acosaba y lo humillaba constantemente y el chico no soportó y se terminó suicidando, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo me saqué de onda porque pues muchas veces no te das cuenta de lo que realmente puedes llegar a provocar en las otras personas con la actitud que tú tienes, ¿no? Y en el 2023, una chica llamada Abigail, ella era de Tuzamapán, Veracruz, ahí por Coatepec, muy cerquita de la capital de Veracruz, en Jalapa, y un profesor que le daba clases de nombre Roy, nada más ponen Roy, al parecer abusaba sexualmente de la chica de 19 años y la amenazaba con hacerle daño a su familia. La chica no soportó tan bien y terminó suicidándose. Entonces, ahí es donde nosotros nos empezamos a sacar un poquito de onda porque dices, wow, o sea, realmente el poder o las cuestiones ¿qué pueden ser, doctora? Mentales o problemas, issues que puede llegar a tener un profesor y tratar de desquitarse con un alumno, ¿cómo puede llegar a hacerle muchas veces hasta caca el cerebro, ¿no? Al mismo alumno con muchas cuestiones. No sé si tú encontraste algo más. Yo encontré esos dos que están relacionados a bachillerato, doctora. No sé si tuviste algo. Sí, empezabas hablando de Brasil, pero sí, Ajá. sí es un fenómeno que se presenta a nivel global. Muchas veces decimos, hay estos estudiantes que son de cristal, estas generaciones que están bien blanditas, ¿no? Pero creo que sí hay que tomar cartas en el asunto. No es un programa para que se depriman, ¿verdad? Es un programa para que estemos un poquito conscientes de lo que pasa con los estudiantes y cómo este mismo ambiente, a veces este ambiente como de terror, de pedagogía del terror con el que empezábamos, no nos abona para la prevención del suicidio. Fíjate que la UNAM empezó a estudiar esto ya hace un tiempecito y eh, hay una psicóloga, me parece, María Elena Medina Mora, que es miembro del Colegio Nacional y ella imparte simposios para la prevención del suicidio, perdón. Ella nos dice que, por ejemplo, las personas que tienen como trastornos mentales, en su mayoría, inician antes de los 24 años. Entonces, estamos hablando de que aun cuando están en la universidad y pareciera que ya son adultos, la verdad es que están como en esta formación, ¿no? Es en el 75% de todos los trastornos mentales que ocurren a lo largo de su vida inician antes de los 24 años. Bueno, de acuerdo con la psicóloga mexicana, nos dice también que se presenta o sea, nos da como este tip de que aquellos estudiantes que vemos que de pronto se agitan cuando llegamos a una discusión académica, seguro has notado que de pronto hay estudiantes que cuando les estás preguntando algo, les ves pues reacciones tanto físicas, o sea, les sudan las manos, incluso ellos se ponen de pronto rojos o se empiezan a agitar. Es una señal de que el estudiante está pasando por un momento fuerte y que tenemos que tener cuidado con el feedback que damos como docentes. ¿Te ha sucedido algo así en salón, en aula? Sí, de hecho hay muchos chicos que, por ejemplo, ellos se lo atribuyen cuando les preguntas a de que tienen esa cuestión como de ansiedad o de nervios de pasar al frente, por ejemplo, o cuando les estás preguntando o les empiezas a debatir de lo que te están explicando, exponiendo, cuando tienen proyectos, empiezan a ponerse rojos, no pueden hablar. Me han tocado chicos que me dicen, es que no puedo, o sea, entro como una cuestión como de nervios y los notas cómo empiezan a gesticular, no empiezan a mover las manos, la voz la bajan, la cabeza también,
empiezan con una cuestión de, como si fuera miedo, ¿no? Y entonces ahí es donde, pues tú, a ver, tranquilo, si puedes, si no, siéntate. La verdad es que yo soy así, a lo mejor porque soy una persona, me considero empática, pero no sé otras personas que, no, tú no puedes, no, párate, si me explico así como muy autoritarias o aprovechando esa situación, hacerle demostrar al alumno que no está capacitado como para estar en ese punto, ¿no? Y te lo digo porque, por ejemplo, los que estuvimos no sé, por ahí antes del 2010, 2011, 12, en el doctorado, cuando nos tocaban predoctorales o nos tocaban exámenes de grado, era una cuestión horrible, o sea, los profesores te decían, no, vete y había personas que salían, veías que salían corriendo a leer y regresaban con el comité y no, y hacían llorar a los chicos. A mí me tocó ver a un chavo, a una chica defendiendo sus proyectos de doctorado llorando, le decían, si tú lloras no tienes la madera para ser un investigador ni ser un doctor en ciencias y entonces hoy en día, hasta donde yo sé, ya no se hace eso, no sé si todavía siga, ¿no? Pero era como que te querían formar el carácter, pero a lo mejor hoy en día hay otro tipo, lo puedes hacer, pero a lo mejor otro tipo de estrategias, ¿no? No sé, pero sí lo he notado mucho ahora que también estoy de este lado. Justo a este punto que tocas, yo recuerdo para todos aquellos, son muy poquitos los que tenemos doctorado en México. Si nos escuchan de otro país tal vez les suene más, pero en México es muy difícil tener un doctorado. Y yo Sí, recuerdo que una de las preguntas que me hicieron cuando iban a ingresar al doctorado, en la parte esta de la entrevista, fue, ¿cómo está tu vida personal, no? Y yo me quedé como, o sea, ¿por qué te tengo que hablar de mi vida personal? ¿eh? Sí, porque vas a necesitar una red de apoyo. Y en ese momento dije, pues, ¿qué onda con sus preguntas personales? Cuando transcurrieron los semestres, me tocó parte del doctorado en pandemia. Entonces, parte de la defensa de estas, pues sí, estas prácticas que te ponen a hacer como pues de presentar tu protocolo, tus avances de tesis, ¿no? Esta parte. Yo recuerdo haberme aguantado mucho, mucho las ganas, de llorar. Yo presenté como si nada y en cuanto terminé de presentar, apagué la cámara y me puse a llorar y empecé a escuchar todo lo que me decían, mi sínodo y era muy fuerte porque uno trata de entregar lo mejor que tiene y a veces lo mejor no es suficiente mm, ni te alcanza como para convencer a los demás. Así te hayas pasado todo la semana, 24/7 tratando de investigar. Entonces, si no tienes como un entorno familiar sano que te sostenga, es muy fácil tener otro tipo de ideas, ¿no? De hecho, está comprobado que el suicidio aumenta en determinadas carreras, sobre todo aquellas que son muy demandantes. Por ejemplo, los estudiantes de medicina tienden a cometer suicidio por las jornadas tan largas que tienen y bueno, pues esta parte también de la falta de sueño, porque si estás todo el tiempo estudiando y además tienes que trabajar, pero además eres padre de familia, pero además, madre, ¿no? Y también tienes que cuidar a otros, sí se empieza a hacer como una oscuridad total y llegas a tener este tipo de reacciones. Ahora, esos somos los que vamos en doctorado, pero esto también sucede a nivel prepa, ¿no? Como ya lo comentabas. Sí, 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 o sea, está impresionante. Yo creo que es una cuestión en la que muchas veces tiene que ver el profesor por dónde ha pasado, ¿no? Porque es lo que te comentaba yo a nivel, cuando yo terminé, yo fui de esa parte en maestría, en doctorado, que te humillaban los profesores, los doctores, te decían, es que no se te ocurre, nada, ¿cómo crees? Tu proyecto no sirve, o exponías más o menos bien y te decía uno, es que no es por demeritar tu trabajo, pero, y ahí venía, ¿no? Entonces tú, y también me tocó ver personas que se doctoraban u obtenían su grado de maestría y no contestaban nada. Y entonces era donde decía, oye, varios platicábamos, ¿no? En su momento, oye, ahora les importa más doctorar o titular a un maestro en ciencias que no tiene idea de nada solamente por la cuestión de números, por ejemplo, con el Mm. CONACYT, ¿no?
para que no pierdan el padrón de excelencia. Entonces, pero entonces muchas veces yo creo que eso viene, ¿no? Esa cuestión de decir, tú no sabes, o a mí me tocó otra cuestión, y esa cuestión como de enojo o de rabia que puedas tener, porque a mí sí me tocó y a ellos no, lo utilizo para sacar el rencor que yo pudiera tener. Entonces, no sé, yo te lo puedo decir a este nivel, no sé a nivel prepa, yo no. Barrio Conciencia. Búscanos para la parte 2. Barrio Conciencia en Spotify.